lo más sencillo, lo más ameno, tratar como de entender la parte inicial de las fracturas de columna. Para los que no me conocen, yo soy Julián Zuluaga Villega, yo soy neurocirujano y cirujano de columna. Hice neurocirugía en la Universidad de Antioquia, hice medicina en la San Martín y cirugía de columna. Yo hice una subespecialidad entre Bogotá y Argentina. Mi enfoque es dentro de la neurocirugía, es muy columna, muy enfocado en la patología de columna. Ya tengo 11 años de experiencia, yo me gradué de neurocirujano en el 2014 y de especialista de columna a principios del 2015. Todo fue junto. Para poder entender las fracturas, hay que entender la columna como una unidad funcional, ¿sí? La unidad funcional es una vértebra, un disco, vértebra y todos los elementos que la conectan. ¿Por qué es importante esto? Denme un minutico, por favor. Denme un minutico, por favor. Listo. Bueno, entonces, toda la columna está formada por esto, vértebra, disco, vértebra y todos los elementos estabilizadores, que es, espérenme, yo pongo un señalador para poderles mostrar. Entonces, tenemos vértebra, disco, vértebra, pedículo y elementos posteriores, que son las facetas, faceta superior, faceta inferior, las apófisis espinosas y las transversas, que son estas, ¿sí? Cada unidad funcional tolera una carga y está diseñada para tolerar una carga. ¿Qué cargas tiene que tolerar la columna? Múltiples. Rotación, traslación, tracción, rotación. Entonces, la unidad tiene que ser lo suficientemente fuerte para tolerar todas las cargas a las que está sometida la columna. La columna en cada movimiento, el estar parado, el estar caminando, doblar, flexionar la columna, extenderse hacia atrás, estar sentado, todo el tiempo está tolerando cargas. Entonces, la unidad logra tolerar todas esas cargas, ¿sí? ¿Qué función cumple la columna? Supongamos que la columna, las vértebras, no existieran los discos, sino que fueran todas unidas vértebras con vértebras. Seríamos un esqueleto completamente rígido y no tendríamos movilidad para la plexoextensión, ¿sí? No seríamos completamente rígidos. Entonces, la primera función de la forma de las vértebras y de la unidad funcional es ser lo más estable posible con algo de flexibilidad, y la flexibilidad se la van a dar los discos y las articulaciones y los ligamentos, pero no ser lo suficientemente flexible para no tener una lesión neurológica o una lesión de la médula o de los nervios cada que nos movemos, un trauma, un dolor, una compresión neurológica, y que tengamos dificultades para movernos. Entonces, tiene que ser un balance entre rigidez y flexibilidad. La carga que tolera la columna toracolumbar, y vamos a hablar de las fracturas toracolumbares porque el trauma cervical y la columna cervical funciona completamente distinto y los mecanismos son distintos. Tenemos que dividir la columna en tres segmentos. La parte anterior, que se divide entre el tercio, dividimos la vértebra en la mitad y hasta el pedículo son los 2/3 anteriores, que son las columnas de Dennis. Dennis divide la columna en tres segmentos. Parte 1, que es la mitad del cuerpo hacia adelante, o sea, la parte funcional 1, la parte funcional 2, Dennis 2, que es de la mitad del cuerpo hasta el borde posterior del pedículo, y la parte 3, que es faceta, la unión facetaria, la apófisis espinosa y los ligamentos. Si dividimos la cantidad de fuerza que pasa por las diferentes columnas, las tres columnas de Dennis, el 80% de la fuerza pasa
por la parte 1 y 2. Entonces toda la fuerza, el 80%, pasa por acá. Y está el diseño y la forma de la vértebra hace que puedan tolerar toda la carga. Y el 20% lo toleran la parte posterior, o sea, los elementos posteriores. Esto es importante que lo tengan presente para que entiendan los mecanismos del trauma. Para poder entender los mecanismos de trauma hay que entender la columna cómo se estabiliza. O sea, si no es completamente rígida, tiene algo de movimiento, tiene que tener unas estructuras que la estabilizan. Y los dividimos en dos segmentos, los estabilizadores dinámicos y los estabilizadores estáticos. Para yo ejemplificar esto en algo simple que todos vemos, la columna tiene muchos principios aplicados de la ingeniería civil. Entonces tenemos los estabilizadores dinámicos, que ¿qué son? Músculos, el recto abdominal, los oblicuos, los erectores de la espina, los glúteos, todos los músculos de la unión pélvica y la parte lumbar, tanto los intrínsecos como los extrínsecos. Entonces los extrínsecos son todos los que estoy mostrando acá. Los ilolumbares son los erectores de la espina y los intrínsecos son los multífidos y los diferentes músculos profundos de la columna. Entonces esos son los estabilizadores dinámicos. Y los estabilizadores estáticos, dinámicos es porque se mueven, el músculo se acorta y se mueve y permite la flexibilidad de la columna. Y los estabilizadores estáticos son los estabilizadores que no se mueven, pero que dan flexibilidad. Entonces, que son todos los ligamentos y las articulaciones, el disco, los ligamentos longitudinal anterior, posterior. Todos estos le dan un rango de movilidad, pero un tope, una restricción en la movilidad de la columna. Entonces, ejemplifiquemos esto con algo que todos vemos todos los días, y es con un puente colgante. El puente colgante funciona como funciona la columna, tal cual, y nosotros extrapolamos los principios desde la ingeniería civil, como lo mencionaba antes. Entonces, imaginémonos un puente colgante. Esta es la estructura del puente, ¿sí? Ustedes han visto cuando construyen un puente cómo se construye. Primero se construye el esqueleto, que es la parte central, los huesos, los ligamentos, ¿sí? Los discos es el esqueleto. ¿Qué pasa si yo a un puente sin estabilizadores dinámicos, todo esto, la torre central y la losa donde va a soportarse los carros, las personas, todo, es el estabilizador estático? ¿Qué pasa si yo al puente le meto carga, o sea, lo pongo a funcionar sin estabilizadores dinámicos? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Alguien que quiera opinar? Hola. Hola, hola. Bueno, si le sometemos carga a un puente sin poner solamente con los estabilizadores estáticos, sin el estabilizador dinámico, ¿qué va a pasar? El puente va a colapsar y se va a fracturar. Entonces ahí es donde es importante los estabilizadores dinámicos. Los estabilizadores dinámicos, ¿qué van a hacer? Cuando yo le someta carga axial al puente, que son los cables, por ejemplo el puente la 4 Sur, todos los puentes colgantes están construidos de esta manera. Tienen unos estabilizadores dinámicos que son los cables. Los cables en la columna, que son los músculos. Si el músculo es el que más trabaja y es el que transmite la carga que yo le someto al puente, acá, si yo le meto muchos carros, acá hay personas, en la estructura van a transmitir la fuerza a la parte central y la van a distribuir a los puntos de soporte, que es donde está soportada la base del puente y la base distal. Pero esto, la fuerza la transmiten hacia el centro. Entonces, exactamente igual funciona la columna. Los estabilizadores dinámicos
son los más importantes y los que sostienen los estabilizadores estáticos. Entonces, imaginémonos una fractura. Imaginemos que yo voy en un carro. No, yo estoy parado caminando y me atropella un carro, ¿sí? Entonces, la columna tolera una fuerza de cizallamiento, o sea, la fuerza con la que se va a golpear, la columna va a tratar de devolverse a su centro de equilibrio. ¿Qué pasa cuando entonces, ¿qué van a hacer los estabilizadores dinámicos? Van a hacer muchas fuerzas que van a contraer durísimo para evitar que la fuerza de la persona que está siendo atropellada y que la fuerza transmitida del carro a la columna fracture la columna, pero no. La fuerza es mayor, entonces entran a actuar los estabilizadores estáticos. Entonces, los estabilizadores dinámicos fueron superados por la fuerza. Entonces, ahí es donde entran los estabilizadores estáticos. Supongamos que el estabilizador dinámico, que es el músculo, no logró contener toda la fuerza, pero el estabilizador estático sí. Entonces, se desgarró el músculo, pero la columna no se alcanzó a fracturar. Entonces, los estabilizadores estáticos previnieron que se fracturara. ¿Listo? Entonces, ¿me siguen? Entonces tenemos los estabilizadores dinámicos son los más importantes y los segundos más importantes o los segundos en actuar son los estabilizadores estáticos. Pero supongamos que los estabilizadores estáticos tampoco fueron capaces de contener la fuerza mientras que te atropellaban. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a fracturar la columna. Y ahí es donde nacen las diferentes clasificaciones y los tipos de fracturas. Para evaluar una fractura espinal, yo tengo que evaluar tres cosas. Por eso me voy a devolver la imagen. Por eso les explicaba las diferentes partes de la unidad funcional. Entonces, vamos a evaluar si se rompió la parte anterior, si se rompió la parte posterior o si la fractura genera un desplazamiento. Entonces, tenemos que responder esas tres preguntas y ya les voy a mostrar ejemplo para que ustedes entiendan las fracturas espinales. La primera pregunta es, ¿la fractura está desplazada, sí o no? Si está desplazada, significa que tiene una traslación y eso nos va a dar una clasificación. Si nos dice, no, no está desplazada, entonces es como un pequeño algoritmo simple para clasificar las fracturas según el tipo de lesión. Entonces, no, no está desplazada. Entonces tenemos que evaluar los elementos de tensión posterior, o sea, la parte de atrás. Esto, lo que carga el 20% de la fuerza de la columna, en la parte intracolumbar. Entonces nos dice, sí, se lesionó, entonces es una lesión tipo B. Listo, o sea, esta ya les voy a explicar los mecanismos del trauma, pero donde se rompe la banda de tensión es una tipo B. Si decimos no, no se rompió la banda de tensión posterior, o sea, la parte posterior de la columna. Si decimos que no, entonces evaluamos el cuerpo vertebral y si solamente está fracturado el cuerpo vertebral y decimos que sí, decimos que es una fractura tipo A. Las fracturas, ¿cómo se pueden dar? Fuerzas de traslación anterior o lateral. Cuando se rompe la banda de tensión es una fuerza de compresión y flexión exagerada o de distracción hacia atrás. O sea, se rompen los elementos que mantienen la estabilización de la columna de los estabilizadores estáticos. Y no se rompió, no se trasladó ni se rompieron los distractores, entonces la capacidad de carga del cuerpo recibió toda la fuerza, o sea, toda la fuerza fue acá en la parte anterior y casi siempre se rompe en compresión. Entonces uno más o menos viendo la clasificación entiende el mecanismo de fractura. Entonces esta es la respuesta a lo anterior. Primera pregunta, ¿está desplazada? Sí está desplazada, entonces se desplazó hacia adelante, entonces es tipo C. Se desplazó hacia un lado, mira, un segmento de la fractura, acá está la fractura, se rompió toda y se desplazó hacia el lado. Entonces es una fractura por cizallamiento, o sea, tipo C.
No, les dije que no, se rompió la banda de tensión. Entonces se puede romper o en la parte de atrás o en la parte de adelante, porque tenemos estabilizadores dinámicos atrás y adelante. Este es un tipo de fractura muy especial que se da solo en un tipo de paciente y ahora se las voy a mostrar. Y si se rompió la banda de tensión posterior, entonces son fracturas en distracción. Se distrajo hacia adelante o hacia atrás, o sea, en extensión o en flexión de la columna. Y, la tipo B, la tipo A es una fractura en compresión. Entonces, este es más o menos el algoritmo de cómo vamos a clasificar las fracturas. Se desplaza, tipo C, traslación. No se desplaza, miramos la banda de tensión. Entonces, si decimos que se rompió la banda de tensión, tenemos que ver si se rompió la parte anterior. Si se rompió la anterior, se llama B3, o sea, en hiperextensión. ¿Cuándo se da esta fractura? Esta fractura es muy especial. Se da en personas que tienen columna rígida. Por ejemplo, personas que tienen espondilitis anquilosante o que tienen calcificación idiopática del ligamento longitudinal anterior. Entonces, esa fractura se forma así, se fractura y se abre el cuerpo. Es una fractura altamente inestable porque son pacientes que tienen osificada toda la columna. Entonces, tipo B3. Ya les voy a mostrar ejemplo para que las entiendan. No se rompió, no se distrajo hacia adelante, entonces es la parte posterior. Tenemos que ver si se rompió los elementos posteriores o por el ligamento o por el hueso. Si se rompió por el ligamento es B2. Si se rompió por el hueso es una fractura característica de Chance. ¿Qué es una fractura de Chance? Es lo que se describe la fractura del cinturón de seguridad. Antes la gente cuando tenía accidentes de tránsito, pues los carros no corrían tanto y no se usaba el cinturón de seguridad. Después de los 70s, se obligó a todo el mundo a ponerse cinturón de seguridad porque vieron que eso bajaba la mortalidad de los accidentes de tránsito. Pero empezaron a haber más fracturas de Chance. ¿Qué pasa en la fractura de Chance? La vértebra está así. Venga, yo les hago un dibujo. Esta es la vértebra. Esta es la otra vértebra. Y estos son los elementos posteriores. ¿Sí? Como el cinturón de seguridad me fija parte del tronco, esta vértebra se va a ir en esta forma y hay una flexión forzada de la columna y se abre el hueso acá, se abre la lámina, el pedículo por la fuerza de cizallamiento que crea el anclaje de la vértebra inferior por el cinturón de seguridad. Entonces, por eso cuando empezó a obligarse a las personas a usar el cinturón de seguridad, se describió este tipo de fractura de Chance. Entonces, me siguen. Entonces, tenemos fractura tipo C, la que se desplazó para cualquier lado, anterior o lateral. Fractura tipo B, que se rompió la banda de tensión, o se distrajo hacia adelante, perdón, o se distrajo hacia atrás y se rompió el ligamento anterior, o se distrajo hacia adelante y se rompió los elementos posteriores. Y la tipo A, que es en compresión, son las fracturas de las vértebras. Hay 4 tipos y ya se las voy a mostrar para que las entiendan, porque esto era una clasificación así, sin ver ejemplos, es muy difícil de entender. Entonces, tipo C, se dislocó, se movió, se trasladó o hacia adelante, vea que la vértebra está desplazada hacia adelante, espondilolistésica, o hacia el lado. Estas fracturas son muy severas y casi siempre, no siempre, se asocian a lesión neurológica. Fractura tipo B, fracturas en distracción. Entonces, como les mencionaba, la tipo B1, que es fractura del cinturón, la fractura de Chance. Se rompe el cuerpo, se rompe el pedículo y se rompe los elementos posteriores, pero los ligamentos están bien. Esta fractura se describe así porque antes se le daba manejo médico a esta fractura. Entonces, como no había tantos instrumentales de columna ni tornillos, la rehabilitación era muy lenta. Entonces, a estos pacientes se les podía dar manejo médico y se les ponía un corset en hiperextensión para unir el hueso y esperar que el hueso pegara, porque los ligamentos no consolidan.
Entonces, cuando había lesión ligamentaria, los pacientes les hacían una cirugía, los alambraban, desalambraban los elementos posteriores y ponía hueso. Ya con el manejo, con las instrumentales de columna, eso ha cambiado mucho el manejo médico. Y las tipo B en hiperextensión, entonces, son pacientes que tienen calcificaciones de disco, faceta, ligamentos, y se hiperextendió hacia atrás, o sea, hubo una extensión forzada y se rompió el ligamento del disco. Fractura que se ve típicamente en pacientes con espondilitis anquilosante y con calcificación idiopática del ligamento longitudinal anterior en múltiples niveles. Y la tipo A se clasifica según la cantidad de cómo esté la fractura del cuerpo. Va desde lo más leve, que es A1, hasta lo más severo, que es A4. A1 es que se fracturó un poquito el cuerpo, solo en los elementos, solo en el platillo superior, y es una conminución muy leve del cuerpo. O sea, no está conminuto ni el 25% del cuerpo. La A2 es una fractura específica que se llama split o separación. Si ven, es una línea que divide el cuerpo. Puede ser sagital o puede ser coronal. La fractura A3 es que el grado de conminución aumentó al 50% del cuerpo y la diferencia entre una fractura A3 y una A4 es que compromete los dos platos. ¿Listo? La A1 solo no compromete el muro posterior. Esa es la forma de diferenciar cuando hay una fractura por estallido del cuerpo. Si es A1, no compromete el muro posterior. O sea, solo compromete el plato superior. La A3 compromete el cuerpo y el muro posterior. O sea, los fragmentos pueden lesionar la médula o los nervios. Y la A4 compromete tanto el plato superior como el plato inferior y el muro posterior. Entonces, A1, A2, split. Esa es la única que no tiene combinación, sino que fractura en una línea recta el cuerpo de arriba a abajo con los dos elementos posteriores. Le vamos a dar tomografías de ejemplos de tipos de fracturas. Fractura tipo C. Entonces, si ven, la vértebra está desplazada. Si vemos acá, perdón, yo pongo el puntero. Si vemos acá el puntero, esta es la vértebra y esta está alineada con la de abajo. Pero si vemos la de arriba, no está alineada, está desplazada casi 1 centímetro. O sea, si ven acá, yo trazo una línea acá y estas dos vértebras están alineadas en este punto. En cambio, esta está desplazada más o menos 1 centímetro. Entonces, miren cómo está fracturado el cuerpo acá y está completamente desalineada esta vértebra con esta vértebra. O sea, que es una fractura tipo C. Otra forma de tipo C, vértebra, canal medular, está completamente desplazada la fractura. Completamente roto la vértebra, o sea, está absolutamente desplazada hacia anterior, fractura tipo C. Fractura tipo C no es tan dramática como la anterior. Vértebra tiene un desplazamiento más o menos del 25% del tamaño del cuerpo, vértebra y el canal no está tan deforme. También es tipo C porque se traslada hacia adelante. Esta es la fractura que les mencionaba, la fractura tipo C. Si ven, el disco está calcificado acá en este punto, calcificado, 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 calcificado. Esta es una fractura típica en un paciente que tienen una espondilitis anquilosante. Este paciente tiene espondilitis anquilosante porque tiene columna en forma de bambú. Recuerden cómo es el bambú. Es todo recto y tiene unas líneas separadoras del bambú. Así se ve la espondilitis anquilosante. Entonces miren que acá está roto y si ven, mire que está abierto como un triángulo y acá se ve recto los platos terminales. Está abierto el plato terminal, entonces es una fractura en hiperextensión.
O sea, el mecanismo fue que se abrió la columna en este sentido, hacia acá. Fractura tipo B3 en hiperextensión. Ahora vamos para las fracturas tipo B2. Miren que el cuerpo está fracturado y está con minuto. O sea, uno diría, ve, tiene muchos, los fragmentos del hueso, mire dónde están y está destruido el cuerpo. Entonces, ¿por qué no es una A3 que tiene, no está comprometido el plato inferior? Uno va desde lo más grave hasta lo menos grave en la clasificación. Entonces, primero se dice tipo C, que es lo más grave, es lo más severo. Si no, es tipo B. Si usted tiene roto los elementos posteriores, es una lesión grave con alto potencial de lesión neurológica y de deformidad de la columna. Por eso se pone de segunda pregunta. Entonces, las tipo B son más graves que las tipo A. Entonces vean que tiene una fractura tipo A, pero lo más importante es que también tiene fracturados los elementos posteriores acá y acá. Entonces uno dice que es una B2 por el hueso. Perdón, me equivoqué. Es B1, copié acá mal, es B1 porque va por el hueso. Diferente a la B2. Vean que acá está con minuto el cuerpo, está fracturado, miren el cuerpo que debe ser cuadrado, miren un fragmento acá hundido, perdió el 50% de la altura, tiene un fragmento hacia el canal, pero si ven la distancia de acá hasta acá y de acá hasta acá, está aumentada con respecto a la distancia de acá hasta acá. Eso me habla de ruptura del ligamento. Miren la distancia acá y acá. Es el doble que esta. Y acá ni qué decir. Entonces miren la distancia, cómo se incrementó en estos dos puntos en la zona de la fractura. Entonces quiere decir que no solo se fracturó el cuerpo, sino que me rompió el ligamento. Esta es la B2. Acá cometí un error, lo escribí mal. Esta es la B2. Miren la fractura tipo A. Miren la diferencia entre la fractura tipo A. Por ejemplo, esta tiene cierto parecido porque está con minuto el cuerpo, pero tiene ruptura de los elementos posteriores. Y esta es una fractura exclusivamente A. Miren que está con minuto el cuerpo, es una A4 porque compromete. El plato acá está roto, fracturado. Plato arriba, fracturado. Muro fracturado, pero la distancia de acá hasta acá es la misma que de acá hasta acá y es la misma que de acá hasta acá. O sea, los elementos posteriores están completamente íntegros, solo se fracturó el cuerpo. Esta es una A3, ¿por qué? Plato inferior, bonito, íntegro, perfecto, no está dañado. Se comprometió plato superior y acá está fracturado el muro posterior porque un fragmento se fue hacia atrás. Esta es la fractura del muro posterior y este es el fragmento que se fue hacia el canal medular. Fractura tipo A2. Elementos posteriores, distancia, la misma. No está fracturado la lámina. Elementos posteriores íntegros. Muro posterior normal. Muro anterior normal. Y tiene una línea de fractura acá y acá. O sea, tiene un split y está separado. Listo, no tiene elementos posteriores y está completamente abierta la vértebra de par en par. Fractura tipo A1, muro posterior íntegro, plato inferior bien, muro acá y empieza la fractura acá y este fragmento está separado. Miren cómo acá está separado y está roto hasta acá. Fractura por compresión de la vértebra. Entonces, A4, compresión severa de la vértebra. A3, menos compresión. A2, no tanta compresión. A1, poca compresión. Elementos posteriores completamente íntegros. Distancia igual, igual, igual. Lámina normal, lámina normal, lámina normal. Ya hablamos, ya entendimos la unidad funcional.
¿Por qué se da una fractura? Porque se superan las fuerzas que tolera la columna de estabilizador dinámico o estabilizador estático. Entendimos la clasificación de la fractura, que la vamos a dividir en tipo C, tipo B, tipo A. Y ya vimos cómo se hace con el esquema. Ahora tenemos que hacer la evaluación neurológica. Para la evaluación neurológica es muy importante tener presente la evaluación de los miotomas, de los dermatomas y de los esfínteres. Y sale la clasificación de Asia. ¿Qué es la clasificación de Asia? Es la clasificación de la Acute Spinal Injury del American Association para poder como estandarizar la forma en que se va a evaluar la columna. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Entonces, con esto vamos a definir el nivel de la lesión. Entonces, vamos a evaluar primero lo motor. ¿Cómo evaluamos la parte motora? Vamos a evaluar cada miotoma. Se los voy a describir rápidamente. C5, flexión del brazo. C6, flexión de la muñeca. C7, extensión del codo. C8, aprehensión de la mano. T1, separación del quinto dedo. Así hablamos la fuerza de los miembros superiores. De los miembros inferiores, flexión de la cadera, L2. Extensión de la rodilla, L3. Dorsiflexión del pie, L4. Dorsiflexión del dedo, del hallux, es L5. Y S1, plantiflexión. ¿Cómo vamos a clasificar la fuerza? Acá está, esperen un momentito. Entonces, lo otro, los dermatomas. Hay que evaluar cada nivel porque cada vértebra tiene un nivel sensitivo y un nivel motor. Entonces, es muy difícil aprenderse toda la escala de los dermatomas. Lo más fácil es hacer una aproximación y tomar puntos de referencia. Entonces, C5, el hombro. C6, el pulgar. C7, el tercer dedo o el dedo medio de la mano. C8, el quinto dedo. Perdón, C7, el quinto dedo. C8, la cara anterior del antebrazo. T1, acá la parte interior del antebrazo, del antebrazo. Las tetillas en los hombres, T4. Apéndices sifoides, T7. En las mujeres las mamas pueden estar péndulas, entonces el pezón no es una referencia, entonces el apéndice sifoide, entonces más o menos calcula, ¿sí? El ombligo, T10, estándar para hombres y mujeres. L1, la ingle. L2, cara anterior del muslo. L3, la rodilla. L4, cara anterior, cara medial de la pierna. L5, cara lateral. Y S1, la cara posterior o el talón. Es importante tener puntos de referencia para evaluar rápidamente. Si tienen dudas, saquen la tableta y buscan los colores y miran. ¿Cómo vamos a definir la zona? Ustedes tocan al paciente. Le dicen, señor, ¿cómo siente acá? Normal, 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 doctor. Doctor, ahí se siente como dormido. Doctor, aquí en la ingle no siento nada. Esto es el nivel sensitivo completo y esta zona se llama zona de preservación parcial. El nivel sensitivo real es el punto donde el paciente les dice que la sensibilidad está normal. O sea, en este caso fue el ombligo. Puede ser el apéndice sifoides, puede ser la tetilla. Lo importante es que no se confundan. La zona donde el paciente dice que es normal y lo pone con un punto de comparación, por ejemplo, la cara. Usted le toca la cara y le toca el ombligo y le dice, doctor, se siente igual. Y acá abajo, no, se siente como entumido. Y aquí no se siente nada. El nivel sensitivo no es donde está entumido o adormecido. El nivel sensitivo es en el ombligo, en el nivel donde está normal. La parte motora. Entonces es muy importante evaluar la fuerza motora según la escala de Daniels. 0, o sea, no hay contracción muscular, está flácido. 1,
ustedes ven que el músculo se contrae, puede fascicular un poquito, o intenta, pero no hay movimiento del segmento a evaluar. Entonces, si quieren evaluar la flexión del codo, no hay nada de movimiento de flexión. O si lo hay, es un movimiento horizontal muy poquito, no vence gravedad. Esa es la diferencia entre 1 y 2. 2 es que alcanza a tener un movimiento, una medio contracción y vence un poquito la gravedad, pero es mínimo. La grado 3 de fuerza, hay un movimiento completo de la gravedad, logra vencer gravedad, pero pierde rápidamente lo que logró levantar. Entonces lo levanta, pero se le cae la mano. Movimiento, el grado 4 de fuerza, logra tener algo de resistencia, o sea, vence gravedad bien, pero si vos le pones la mano en el segmento que querés evaluar y le haces un poquitico de resistencia, le ganas muy fácil. Ese es grado 4, o sea, nivel de fuerza 4. Y grado 5, el nivel de fuerza normal, o sea, te resiste, te hace resistencia. ¿Por qué es importante esto? Porque yo tengo que clasificar el nivel motor de la lesión para más o menos decir dónde está la fractura. Entonces utilizamos la parte sensitiva y la parte motora. Supongamos que le llega un paciente y empiezan a tocarlo, doctor, yo siento bien en el ombligo, no siento nada en el ombligo, siento como la zona del apéndice sifoides como dormido y las tetillas ya normal y es un hombre. Entonces el nivel sensitivo es T4. ¿Pero podemos evaluar la fuerza de T4? No, no podemos, porque eso es un intercostal que va a tener esa ayuda para la mecánica ventilatoria. Entonces no tenemos cómo evaluar la fuerza. Entonces el nivel motor va a ser el mismo nivel sensitivo. Diferente es, por ejemplo, si tiene una lesión, un nivel sensitivo L2. Siente normal en L2 y L3, L4, L5 no siente nada. Y L2, la fuerza es de 1, logra contraer un poquito, pero no tiene casi movimiento. Entonces el nivel motor es el último segmento donde la fuerza es más de 3. O sea que el nivel motor del paciente que les acabo de describir es L2. O sea, sería L1, que no hay nivel motor. Sería L2, ya está malo. O sea, ese es el nivel motor. Ahí empieza la lesión. Entonces ahí es donde van a hacer el examen. Y vamos a clasificar según el ASIA qué tan discapacitado es el paciente o qué tan discapacitado está en el momento de la lesión. ¿Cuándo define uno lesión completa? O sea, lesión medular completa hacia A. ¿Por qué es importante saber esto? Porque esto te determina el pronóstico y la velocidad con la que vas a intervenir el paciente. Lesión neurológica completa hacia A quiere decir que no tiene sensibilidad y no tiene fuerza, o sea, lesión completa. ¿Cuál es el hacia B? Lesión incompleta. Preserva la sensibilidad toda, normal, identifica las zonas y no está dormido, entumecido, no está encalambrado. Por ejemplo, el paciente no es capaz de mover las piernas, pero tú le tocas la rodilla y me dice, doctor, siento normal igual que en la cara. Eso es una lesión incompleta, es una tipo B. Tipo C también es incompleta, preserva toda la sensibilidad, pero la fuerza en el nivel de la lesión es de 3 o menos. O sea, si se contrae un poco, vence gravedad o alcanza a vencer la gravedad, pero la pierde ahí mismo, es una lesión incompleta, es una tipo C. Tipo D es cuando la fuerza en el nivel sensitivo y motor está por encima de 4, o sea, es 4, y la tipo E es normal, es tipo 5. ¿Por qué es importante esto? Lesión medular completa, la probabilidad de recuperación
con intervención ultra temprana. O sea, en menos de 24 horas es menos del 10%, es casi el 5%, o sea, es muy raro que recuperen, muy raro, tiene que ser intervención muy rápida. Tipo B, tipo C y tipo D, a medida que vamos incrementando en el nivel de la discapacidad del paciente, tipo B se recuperan como el 30%, tipo C se recuperan el 70%, tipo D se recuperan anormal casi el 95%. Entonces, esta clasificación de la discapacidad de Asia es muy importante porque es la velocidad con la que yo tengo que actuar. O sea, hay que intervenir rápidamente y lo clasificamos según la escala muscular, la sensibilidad y la valoración neurológica, tanto motora como sensitiva. Los esfínteres me ayudan para saber si hay lesión medular completa, si está en fase de choque medular o ya salió de la fase del choque medular. ¿Listo? Entonces, en el enfoque diagnóstico, ya vimos el ASIA, la clasificación, ya vimos cómo clasificar el nivel. Esto es importante para definir qué tan rápido tenemos que intervenir o no y qué pronóstico tiene el paciente. Recordemos que la lesión neurológica, yo tengo que definir si es motoneurona superior o inferior. Paciente que tiene lesión de motoneurona superior, o sea, de la médula, hay que definirlo si está en choque medular o está fuera del choque. ¿Cómo definimos eso? Con un tacto rectal. Paciente que tiene lesión neurológica, se acaba de fracturar y está flácido, que es típico de motoneurona inferior, está flácido. Si está en choque medular, el esfínter está atónico, o sea, está flácido el esfínter. ¿Y cuándo sale el choque medular? Cuando ya usted hace el tacto rectal y ya el esfínter se contrae. O sea que ya tiene liberación medular y el cono está trabajando solo. Entonces, esa es la forma de diferenciar si hay choque medular o no y si es motoneurona superior o inferior. Porque si usted tiene una lesión de la caudaquina, o sea, lesión por debajo de L2 o L3, ese paciente va a tener el esfínter átono, va a tener motoneurona inferior y siempre va a ser motoneurona inferior porque se lesionaron fueron raíces y no médula. ¿Qué imágenes pedir? Normalmente, si no tenemos nada más a la mano, pues una radiografía simple de columna. Pero yo creo que ya hoy en día estos pacientes son trasladados a centros donde mínimo hay una tomografía. Entonces, lo ideal es hacer tomografía. ¿De qué segmento? Dependiendo del nivel que ustedes definieron según lo motor y lo sensitivo. Si la clasificación les dice es un nivel sensitivo T10, entonces, ¿dónde vamos a hacer el TAC? A nivel del tórax, todo el tórax, en énfasis en T10. Puede que la lesión esté en T9, T10 o T11. No, el nivel sensitivo me dio en L2. Entonces, ¿el TAC es dónde? A nivel de lumbar. No, el nivel sensitivo me dio C6. Entonces, vamos a hacer la tomografía a nivel cervical. Entonces, es importante definir el nivel para poder definir dónde vamos a hacer la tomografía. A veces son pacientes politraumatizados que no tienen un buen estado de conciencia porque aparte de eso tienen trauma de cráneo, trauma de tórax, está intubado, mal patrón ventilatorio, trauma cerrado abdomen y tienen que enfocarlo. Entonces terminan haciendo un TAC corporal total, tomografía de cráneo, tomografía de columna cervical, TAC toracoabdominal, pelvis para enfocarlo. Y es muy importante los que están en servicios de urgencia de alto volumen de trauma, aprender a tener el enfoque del paciente del politrauma A, B, C, D, E. Y recuerden, lo más importante no es la columna,
Puede tener lesión neurológica y recuerden que se muere más rápido un paciente que no le aseguren la vía aérea, se muere más fácil un paciente que no te ventile, se muere más fácil un paciente que esté en choque hemorrágico porque te está sangrando, por una fractura de pelvis inestable, por una fractura de fémur que está inestable, por una herida no suturada, por un trauma de tórax con un hemotórax masivo, un trauma de abdomen que requiere intervención. Es más importante intervenir el ABC en un paciente en urgencias politraumatizado que estar pensando en hacer tacto rectal y definir el nivel motor. Entonces recuerden, es muy importante enfocar el paciente con un politraumatizado, paciente que tenga trauma en cualquier otro lado, más trauma de columna o cerebro, ya es politraumatizado, entonces tienen que enfocarlo bien. Es muy importante cuando estén evaluando este paciente urgente que está hipotenso. Ay, doctor, el paciente está hipotenso. ¿Por qué está hipotenso? Siempre piensen que es choque hemorrágico, antes de pensar que es choque neurogénico. El choque neurogénico debe ser lo que descarten, lo último, porque muchas veces se complican pacientes, se mueren pacientes porque pensaban que era un choque neurogénico porque tenía una fractura en T6 y era un hemoperitoneo masivo y se murió por el choque hemorrágico. Entonces no le ponen los vasopresores, no le ponen sangre, no lo enfocan bien. ¿Cómo van a movilizar el paciente? La movilización del paciente, si tiene lesión incompleta, debe ser en bloque hasta la estabilización de la columna, hasta que se opere. Una vez se opere, ya puede caminar y moverse y movilizarse sin problema. Paciente politraumatizado, movilización en bloque hasta que sepamos qué tipo de lesión neurológica tiene y se defina manejo. Un paciente con lesión incompleta, con lesión completa, uno lo moviliza en bloque hasta que lo estabiliza. Si definitivamente no se puede hacer operación temprana porque tiene un trauma muy severo, no se puede llevar la cirugía de columna, tienen que llevar la cirugía de tórax, de abdomen, está broncoaspirado, sin una neumonía, pues ya después de una semana y una lesión, ya el paciente no va a recuperar, entonces no hay que movilizar el bloque. Pero inicialmente sí, hasta la estabilización. Gran dilema y gran debate, esteroides en lesión medular, ¿sí? Las últimas discusiones del NACIS 3, NACIS 1 evaluó esteroides en todo el mundo de manera indiscriminada, no sirve. No, hay que evitarlo en trauma abierto y mostró que en trauma cerrado no servía. Después dijeron, no, venga, evaluémoslo, miremos bien, hicieron el NACIS 2. Esteroides no mostró beneficios, sino que bajaba el nivel motor de 2 niveles con una inmunosupresión porque son kilos de esteroides. Acuérdense de la dosis, 35 miligramos por kilo en bolo para 1 hora de metilprednisolona y luego 5.4 miligramos por kilo hora 23 horas de infusión. Eso genera una alergia, una falta de respuesta, inmunosupresión aguda, infecciones, entonces hay que sopesar el riesgo. Entonces, una lesión neurológica en T10 que baje hasta T12 no va a pasar nada. L1 que baje hasta L3 puede mejorar la marcha, pero puede que no mejore porque ya ahí cerca está el cono y las raíces y puede que sea lesionado en las raíces y no mejore. Yo nunca los pongo, solo en paciente que tiene lesión parcial y que tiene a nivel cervical, darle el chance, pero casi nunca lo pongo. La única razón para yo poner esto es cuando de pronto en cirugía el paciente tiene déficit neurológico agudo que uno lo ve durante, por ejemplo, cirugías de escoliosis, yo sí se los pongo, pero en una fractura, en un politrauma, no le pongo, no ha mostrado beneficio. Lesiones abiertas, cortopunzante, arma de fuego, pésimo pronóstico. Y hay que evaluar eso. También puede ser un politrauma por herida por arma de fuego. Tiempo de cirugía, como se los mencioné, entre más rápido mejor, porque se puede rehabilitar más rápido el paciente. Así tenga lesión neurológica completa, si se interviene rápido, el paciente lo sientan rápido, lo rehabilitan rápido, va a tener menos neumonía, menos estancias en el hospital, menos probabilidad de infecciones. Pero a veces no se logra hacer rápido porque tienen un politrauma tan severo que hay que estabilizarlo. Lo último que hay que intervenirle es la columna. Pronóstico, como se los mencioné, es muy importante la tabla del ASIA y entre si es grado A, o sea, la más grave,
peor pronóstico tiene. Si es tipo B, tiene mejor pronóstico que A, y a medida que vamos subiendo, el pronóstico es mejor. ¿Cuándo se realiza manejo quirúrgico? Manejo quirúrgico prácticamente se realiza en todas las fracturas, excepto en la A1. La A1 se le da manejo médico. La B1, que es transósea, o sea, la chance, esa fractura se le podría dar manejo médico. Pero, ¿qué pasa? Es un paciente que tiene que usar corset durante 6 meses, tiene que ausentarse del trabajo durante 6 meses, la estabilización espinal le da reintegración más rápida al trabajo y baja el riesgo de que el paciente tenga una deformidad postraumática. Y una deformidad postraumática que coge uno en cirugía rápida que dura 1, 2, 3 horas máximo, estabiliza la columna, evita la deformidad, se rehabilita rápido y que no termine en una deformidad postraumática con una supercirugía en la que toca quitar una vértebra, fijar múltiples segmentos vertebrales, una cirugía más mórbida. Entonces, por eso la tipo B se opera, tipo C siempre. La tipo A 2, 3 y 4, como la A2 es ligamentaria, tiene que ser operada porque el ligamento no se estabiliza solo. Tiene alto riesgo de deformidad postraumática. Entonces se debe operar. La A3 y A4 siempre. Entonces estas son fijaciones que se hacen en la columna. Fractura tipo A3, se pone un tornillo arriba, un tornillo abajo, se pone este es un sistema especial que se llama sistema de Chance, que es de alta energía, y uno corrige la altura y corrige la deformidad que tenía la vértebra. Otro tipo de fractura en una A3 o A2, que uno hace una fijación, también incluye la vértebra fracturada, gana altura, corrige deformidad y la estabiliza. En las fracturas complejas, las fracturas A4 que están severamente conminutas o las tipo C, uno termina haciendo fijaciones más largas, múltiples puntos. Fijación larga es cuando incluye fractura acá, 2 por arriba, 2 por abajo de la fracturada. Cuando es una fractura compleja, tiene que hacerse fijaciones largas para evitar deformidad y lesión neurológica. A veces en las fracturas A4, uno tiene que quitar el cuerpo vertebral, lo reemplaza, puede hacerlo por vía anterior, abdomen y tórax, o lo puede hacer todo por vía posterior para restablecer la forma de la columna y reemplaza el cuerpo con esto que es un cuerpo de titanio. Una fractura compleja, se ponen 8 tornillos y se reemplaza el cuerpo vertebral porque el cuerpo está tan dañado que no se va a pegar, va a ser necrosis y puede fallar el material de osteosíntesis. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Fui claro? ¿Me hice entender? Empiezo otra vez desde el principio, no se entendió nada. Hola, Doc. Buenas noches. Buenas Eh, noches. Primero que todo, pues me presento. Yo soy Juan José, yo soy el coordinador del comité. Yo me comuniqué mediante Manuela, pues para comunicarme directamente contigo, ya que ella tenía como el contacto ahí directo. Claro que Entonces, sí. primero agradecerte. Realmente, pues es una oportunidad pues muy valiosa para nosotros tener un especialista como tú, pues dándonos una charla como de algo en donde eres tan experto. Entonces, yo te he seguido bastante la carrera, entonces yo sé que has Muchas manejado gracias. mucho pues el tema de la columna, entonces realmente se ve que te apasiona y digamos, creo yo, todas las dudas que yo tenía respecto al manejo médico, pues me las resolvió, pues digamos, todo el enfoque inicial, toda la parte de la evaluación, pues duditas que yo tenía como de cómo, por ejemplo, clasificarle el nivel realmente, cuál es el último nivel afectado y toda esa parte, pues ya me la aclaraste. Entonces creo yo que fue muy completa en la parte del manejo médico y fue muy clara. Pues realmente agradecerle de manera personal y de manera, pues, a nombre del comité por esta oportunidad de tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación.